Platicábamos que el doctor Joel Ceballos es neuroradiólogo, consejero y sinodal del Consejo Mexicano de Radiología e Imagen AC, labora en el Departamento de Neuroradiología del Grupo Río y en el Grupo de Neuroimagen Funcional. Doctor, adelante, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Perdón por el retraso, pero como ven, estaba en rehabilitación por un accidente que tuve, pero bueno, ya vamos a empezar. La primera, por favor. Muy bien. Cuando doy otras charlas, esta charla únicamente es de demencia, pero como el tiempo no es suficiente y hay que ir rápido aquí, en charlas previas que me invitan a hablar de demencia, yo trato de hablar primero de envejecimiento cerebral normal, para así saber cómo se diferencia contra lo de demencias. En fin, bueno, vamos a pasar esto. No. Muy bien. Trabajo actualmente pues en radioimágenes de Occidente como neuroradiólogo, también en el grupo de investigación, el centro de investigación, y creo que esto, no sé qué pasa, cámbialo de puerto. Muy bien. Muy bien. Vamos a tratar aquí básicamente, como les decía, únicamente demencias, y de estas pues, las más frecuentes, que son la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular, la demencia de cuerpos de Lewy y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o la enfermedad de las vacas locas, que se conoció rápidamente, una enfermedad por Prioris. Un poco de los protocolos de estudio de la resonancia magnética y sus avances en cuanto a la demencia, un poco de PET-CT para la demencia que se está usando bastante, y volumetría, un poco de volumetría que la hacemos nosotros en Río, y brevemente resonancia funcional que también la hacemos en el grupo Río. Muy bien. El envejecimiento cerebral pues normal rápidamente pues empieza con la edad progresivamente y es un deterioro leve, casi imperceptible clínicamente, pero que en las imágenes ya va aumentando los espacios subaracnoideos, va perdiendo volumen el cerebro progresivamente, las cisternas se van ampliando, etc. Bueno, en cuanto a demencias, la espectroscopía pues tiene sus pros y sus contras. Hay que primero saber hacer que tu máquina, por ejemplo, tenga el software de hacerlo. Puede ser uni o multivoxel, es preferible la multivoxel, y obviamente se debe realizar, colocar bien el voxel y saberla interpretar. De tal manera que básicamente pues se programa en hipocampos, que es donde está la memoria, y es lo primero que se pierde con la demencia. Entonces vamos a encontrar una elevación de la colina, la creatina también está elevada, y un cambio en el N-acetilaspartato respecto con la edad, con un incremento importante del mioinositol, que son metabolitos que pueden estar censarse en la espectroscopía. Muy bien. La luz no me ayuda mucho, pero en el centro de investigación podemos hacer volumetrías tanto de todo el cerebro como, es decir, sustancia gris, sustancia blanca. Vean esto rojo, eliminamos, gracias,
se elimina todo el cráneo y el líquido o el espacio subaracnoideo líquido y se censa únicamente la sustancia blanca y sustancia gris si es que queremos todo el volumen cerebral, o podemos censar únicamente sustancia gris o cisura coroidea hipocámpica, que son estas, y un poco más rostrales estarían las astas temporales, que también se dilatan, es lo primero que se afecta, aparte pues de la pérdida de volumen que hay o el aumento del espacio subaracnoideo y la dilatación ventricular. Bien, la pérdida de volumen cortical puede empezar a partir de los 40 años y va aumentando porque se aumentan los espacios subaracnoideos. Y esta pérdida de volumen es anual por sujeto normal, es de 0.45% por año, frente al paciente con una demencia que es 1% al año. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el mismo cortesía del doctor Zaragoza, estamos viendo aquí hipocampos y aquí la volumetría parcial del hipocampo. Es decir, se puede hacer volumetría solamente de hipocampo o de corteza entorrinal también, o de ambas, que es mucho más específico para decir si hay o no demencia. Hiperintensidad en sustancia blanca periventricular, en halo, algunas lesiones multifocales subcorticales, puntiformes o confluentes, que son los infartos lacunares, y pues en pacientes ya con demencia pueden ser más severos estos hallazgos. Estamos viendo aquí los infartos lacunares, aquí estamos viendo 2 infartos lacunares. Cuanto mayor número de infartos y lesiones de sustancia blanca, es más frecuente un deterioro cognitivo subclínico. Bueno, el protocolo de resonancia magnética para el estudio de la demencia pues es esto. Generalmente se hace un T1 sagital, un axial densidad de protones, y si no, pues un T2 axial cuando menos, un T2 coronal, un flare y un STIR coronal. Y tenemos que tener también difusión, obviamente, un eco de gradiente potenciado T2 estrella, y si no, pues un T2 y un 3D eco de gradiente en T1 con cortes muy finos. Y sobre todo hay que hacer también cortes muy finos en lóbulos temporales. ¿Para qué? Para ver el hipocampo y la corteza entorrinal adecuadamente. Bueno, la enfermedad de Alzheimer es el trastorno cerebral degenerativo asociado al envejecimiento producido por la pérdida gradual de neuronas que afecta áreas del cuerpo, del cerebro, que controlan el pensamiento, memoria y lenguaje. Como le digo, lo primero que se pierde en estos pacientes es memoria, que no se refiere a olvidos, es memoria que, por ejemplo, de repente salen de su casa, van a misa y pues no saben regresar, no saben volver a casa, pues. Entonces eso es muy triste y muy doloroso, porque pues el paciente se salió consciente de ir a misa y pues ya no supo regresar. La mamá de un amigo, por ejemplo, pues las llaves ya están, que a todo el mundo se nos pierden las llaves, pero ella las encontró en el congelador, por ejemplo. Que te dice, bueno, pues ahí pues nunca las iba a encontrar. Es cosa no de que pues, las dejes en algún lado y que nunca las encuentres. Lo que sí es importante que, por ejemplo, cuando vaya uno notando esos cambios en las personas mayores, irles haciendo patrones de que, por ejemplo, las llaves, por ejemplo, siempre las dejan en el mismo lugar. Que otra cosa, hacerles unos patrones de conducta para
sea menos devastadora esta situación. Bueno, el proceso de la enfermedad de Alzheimer comienza 20-30 años antes de que la enfermedad se manifieste clínicamente. Vean qué importante es esto. Y es muy importante porque ya está comprobado, porque Reagan, el expresidente de Estados Unidos, se murió no sabiendo, no recordando que fue presidente. No, lo chistoso es que 40 años antes, o 30, no sé qué, un ¿cómo se llama? Psicólogo, oyéndolo en un discurso, le dijo: este señor tiene demencia. Fíjense. Bueno, pues la incidencia familiar, hay que tener presente que, como ya se dijo, hay una gran carga familiar. Si tu familiar, tu papá, se murió de 90 años, recordando completamente todo, lo reciente, porque lo antiguo todo el mundo lo recordamos siempre, lo reciente, lo de ayer, lo de antes, lo del mes pasado, pues no hay mucho que preocuparse, pero si no se acuerdan ya de lo que comieron ayer, eso ya está pues grave. Bueno, el diagnóstico pues es una combinación de todo, obviamente la clínica es lo más importante, como ya se dijo, neurofisiología o neuropsicología puede aportar grandes datos, imagen, también laboratorio y inmunohistoquímica. Muy bien, aquí tenemos otros ejemplos. Vean, en T1 puede ser asimétrica el daño o la pérdida de volumen, puede ser asimétrico, no necesariamente tiene que ser simétrico como aquí. En la fisura coroidea hipocámpica, acuérdense que se amplía y hay pérdida importante de volumen del hipocampo. Y bueno, se han hecho muchas escalas para la medición de esto, en grados, por ejemplo, de 0 a 4, por ejemplo. Aquí está el normal, que es el 0, y ya empieza el 1 con un poco aumento de volumen de la fisura coroidea hipocámpica hasta llegar al grado 4, donde es bastante amplio. Ahí tienen la referencia si quieren revisarla. Esto se ha actualizado, obviamente. Vean cómo se ve en los cortes axiales. Esta es parte de la fisura lateral, la asta temporal, que aumenta, y esa es la fisura coroidea hipocámpica, y parte de la fisura lateral que también se amplía, y hay pérdida del volumen del hipocampo. Entonces, también es importante, aquí tenemos otro ejemplo de cómo se aumenta y cómo hay una importante pérdida de volumen de manera generalizada, y cómo hay alteración de dilatación ventricular y también alteraciones de la sustancia blanca con unas hiperintensidades por ahí. El cuerpo calloso también puede llegar a adelgazarse, y la atrofia es mucho mayor o más grave en región parieto-temporal, es decir, parietal y el lóbulo temporal, que no se ve aquí. Pero vean la fisura frontoparietal muy dilatada, la parieto occipital, pues la parieto occipital también muy dilatada, lo que quiere decir que también se perdió bastante volumen. Bueno, otra clasificación de FASECAS, sobre todo esto para ver las hiperintensidades, como les comentaba, en sustancia blanca, subcortical, y lo divide en grados, grado 1, grado 2 y grado 3 con romano, dependiendo de la cantidad de afectación de leucoariosis y la cantidad de infartos lacunares que haya. Entre más infartos lacunares, pues es mayor el grado de afectación. Bueno, en el 2018, que es el último artículo que revisé para la charla del año pasado,
salió esta escala Erika, que es más o menos creo que la última, y divide pues grados en 0, 1, 2, 3 y 3 nada más. Acuérdense que había 4, ¿verdad? Y Erika viene por esto: atrofia entorrinal de la corteza entorrinal, pues. Y aquí hay unos ejemplos de ello, midiendo el volumen y la dilatación, el volumen del hipocampo y la dilatación de la cisura coroide hipocámpica. Normal, 1, 2 y 3. Pero pues aquí ya hay un poco de más cuantitativo, porque se hace medición de volumen de hipocampo y corteza entorrinal, que nosotros la podemos hacer y tenemos el servicio en el río, por ejemplo. Aquí lo que les comentaba, en colaboración con el doctor Zaragoza, hacemos la medición de lo que ustedes quieran, solamente hipocampo o corteza entorrinal o ambas. ¿Okay? Muy bien. La espectroscopía, vemos que aquí hay una reducción del N-acetilaspartato respecto al mioinositol, y que la relación de la N-acetilaspartato con la creatina es de menos 0.61. Podría predecir en 3 años la transformación a una enfermedad de Alzheimer. Entonces es importante tenerla en cuenta. Aquí un ejemplo de cómo poner el ROI para agarrar parte de lóbulos parietales y que sea correcta. En el PET-CT pues hay en desarrollo algunos radiofármacos actuales, aparte de la glucosa marcada, y que pueden ser utilizados para ver la concentración o avidez del radiofármaco al área de los hipocampos y de la corteza entorrinal para lo mismo. Esta es una cortesía de la doctora Renata Mesa, es de PET-CT Guadalajara, que me hizo favor de pasar. Y vean ustedes que aquí en las áreas de los hipocampos no hay básicamente o prácticamente ninguna captación de la glucosa marcada. Muy bien, continuamos con otra cortesía del doctor Zaragoza. Bueno, es que pues, básicamente trabajamos en colaboración en imagen de resonancia funcional, lo que sería el BOL, y la medición, como les digo, únicamente del hipocampo. ¿Sí? Entonces ustedes pueden pedir sus estudios de BOL. Aquí está midiendo, por ejemplo, memoria, la función de memoria, y midiendo el volumen del hipocampo. Bueno, la demencia vascular, su nombre lo dice, deterioro progresivo, escalonado de la función cognitiva. La etiología es generalmente se debe a enfermedad del pequeño vaso o infartos múltiples de pequeño vaso. 75% de los pacientes presentan enfermedad de pequeño vaso, y existen evidencias crecientes de afectación del sistema colinérgico, y bueno, la genética también tiene mucho que ver aquí. Generalmente a edad más precoz que la enfermedad de Alzheimer, y la incidencia aumenta con la edad, es más en hombres que en mujeres, y es de 10 a 30% de las demencias, pues representa este tipo de demencia. Y es la segunda demencia más frecuente. La primera, como ya se quedó claro, la enfermedad de Alzheimer. Aproximadamente 25% de los pacientes ancianos con ictus cumplen criterios para demencia vascular. Pues la clínica son infartos que pueden ser con déficits neurológicos, cambios del ánimo y comportamiento, puede haber depresión, y
predomina el deterioro de la función ejecutiva y de la atención y cambios de personalidad. Factores de riesgo por edad avanzada: hipertensión, diabetes, tabaquismo, hipercolesterolemia y estados de hipercoagulabilidad. Muy bien, la evolución pues es un deterioro progresivo, episódico, escalonado, y la prevención pues son evitar factores de riesgo, pues. Y también las causas de demencia vascular, pues, causas predisponentes de la enfermedad de demencia vascular, pues ya se dijeron. Y los criterios para gradar esta son la topografía, el número de lesiones y la gravedad. Por ejemplo, pues es un icto si es de grandes vasos o de pequeños vasos, o una enfermedad microvascular, etc. Entonces eso va a servir para hacer el grado de afectación del paciente puede tener. Obviamente, si es un infarto de territorio grande, pues va a ser mucho más severa esta patología. Aquí estamos viendo múltiples infartos, microinfartos, pues, o enfermedad de pequeño vaso, que se van a ver siempre hiperintensos en FLAIR y pueden restringir en la difusión cuando son agudos. Cuando son crónicos no van a restringir en la difusión, pero se van a ver hiperintensos en el T2. Hay también pues mucha atrofia con aumento del espacio del sistema ventricular y el espacio aracnoideo. Estamos viendo otro ejemplo, mucha leucariosis y muchos pequeños infartos en sustancia blanca subcortical, centros semiovales, etc. Y en el PET-CT pues ahorita podemos ver áreas corticales que tampoco captan el radiomarcador. Entonces es importante que se tenga en cuenta que, sobre todo corteza, vean corteza, esta sí está normal, o una captación normal de la glucosa marcada, y aquí está fallando un poco la captación. Es asimétrica, entonces pues puede que haya habido pues unos isquemias o algo que afectó corteza y sustancia blanca. Hay que recordar que los infartos de vasos grandes pues afectan tanto sustancia gris y sustancia blanca. Los de microangiopatía básicamente afectan solo sustancia blanca. Otro ejemplo en donde estamos viendo zonas que no captan en la corteza y probablemente secundario pues a isquemia y que causa demencia vascular. Rápidamente, la enfermedad de cuerpos de Lewy pues es una acumulación de cuerpos de Lewy, es genética o puede ser esporádica y es de 55 a 85 años. La edad es el único factor de riesgo, es más en pacientes masculinos. El 20% de las demencias representa, y es la tercera causa de demencia más frecuente. Aquí estamos viendo aumento del tamaño ventricular, tercer ventrículo, ventrículos laterales con aumento de tamaño, aumento del espacio aracnoideo. Vean que no hay leucariosis, tampoco debe de haber muchos infartos lacunarios, pues puede haber algunos. No es obligatorio. Por ejemplo, hablamos de las demencias mixtas que se pueden acompañar de otros hallazgos o coexistir. Muy bien. Y es otra cortesía de la doctora Renata Mesa de PET-CT Guadalajara, de una demencia de cuerpos de Lewy, que es difícil de diagnosticar clínicamente y por imagen. Y que es una enfermedad por priones, es la enfermedad de las vacas locas que estuvo de moda hace poco. Puede ser un proceso infeccioso por este prión, y
puede ser familiar, y pues la vean rarísima que es más frecuente en otras latitudes del mundo. Las imágenes que yo les voy a mostrar, yo hice el diagnóstico por la clínica de la paciente. Es una paciente que llegó con deterioro neurológico rápidamente progresivo, y yo encontré estas imágenes. Básicamente dilatación del espacio uranoideo severo, no mucha dilatación del sistema ventricular. Vean ustedes, básicamente era normal el sistema ventricular, pero yo me guié básicamente por esto. Yo he visto dos, que yo diagnostiqué y luego se comprobó, obviamente, porque cuando dije que era una probable Creutzfeldt-Jakob, pues una vez se las juega y se le avienta el diagnóstico así, y dices tú, bueno, está bien. Porque ya había visto uno previamente cuando fui residente de neurología, y después se comprueba con electroencefalografía. Aquí es el doctor que me puede afirmar lo que estoy diciendo. Esta enfermedad se puede corroborar y casi confirmar por los hallazgos de la electroencefalograma. Entonces, pues cuando yo lo dije, no tenía esto, obviamente luego lo conseguí porque se discutió en la Sociedad de Neurología, y alguien preguntó, ¿y quién dio el diagnóstico? No, pues el neuroradiólogo de Río. Puede decir que de Río, pero dijeron el de San Javier. Y ya después la familia, que era poderosa y pudiente, se fue a Estados Unidos y ya le hicieron una biopsia y comprobaron que sí fue esa enfermedad. Bueno, por último, pues hay que recordar que no hay que olvidarse, de que hay muchas causas de demencia, y que lo que yo les traje aquí son las más frecuentes, pero pues hay que recordar que hay muchísimas más. Pues gracias por su atención.